el asesino de Lil Jeff podría ser la nueva celebridad de la ciudad. No solo se han hecho virales las nuevas imágenes de su prisión, sino que ahora los tíos le están enviando mensajes a Trump para que le conceda el indulto. Pero hay un giro en esta historia porque los informes muestran que el presunto asesino que está entre rejas podría no ser ni siquiera el verdadero asesino. Lo que es aún más loco es que el verdadero asesino de Lil Jeff podría haber sido ya asesinado por los Bloodhounds en represalia. Y si los rumores que circulan por la calle son ciertos, los amigos de Lil Jeff podrían incluso haber disparado en el funeral de su asesino y haber matado a su hermana. Esto se está poniendo salvaje. Así que déjame ponerte al día. Un vídeo filtrado se vuelve viral. La historia de Rob no es solo otro titular, se ha convertido en un fenómeno en Internet. Cuando se difundió la noticia de que había sido arrestado, una parte de Internet se sublevó, especialmente en Reddit, donde se había convertido en un héroe de culto. Su nombre dominaba las discusiones y los debates se centraban en si era una fuerza necesaria en la comunidad o simplemente otra estadística en un sistema roto, porque su historia es alucinante. Se ha vuelto tan popular que tiene su propio subreddit llamado Trap City Unk Gang, donde hay más de 2.500 miembros que se hacen llamar Nephews. No voy a mentir. Reddit está retocando. Yo estaba allí. Tienen un grupo llamado. Ese es el grupo Trap City Unk Gang. Y su foto está ahí y luego dice: los miembros dicen 1738 sobrinos. Los chicos incluso se metieron en Instagram, intentando enviarle un mensaje a Trump y conseguir que perdonara a Trap City Rob. Un sobrino escribió: mira, Donald, tienes que liberar a tu tío de ese lío. Dale un indulto o algo así. El porche es vulnerable sin ningún negro que lo defienda. Trap City ya no tiene ningún jugador de defensa. Liberad a mi tío. Mientras que otro publicó: estimado señor presidente Trump, estoy aquí para preguntar por mi tío, también conocido como Rob. Hay muchos sobrinos que se preocupan y echan de menos a nuestro querido tío, y le agradeceríamos mucho que considerara indultarlo. Bueno, ahora hay una actualización sobre el tío favorito de Reddit. Una foto de Trap City Rob se había filtrado en Reddit, mostrándolo en buena forma y buen humor. Fue un alivio para su creciente base de fans, que había estado esperando ansiosamente noticias. Para ellos, no era solo otra persona atrapada en el sistema, era alguien que había hecho lo que muchos creían inevitable. Trap City Rob se ha convertido en una sensación en Internet durante el último año. Había matado a uno de los gánsteres más despiadados de Chicago, Lil Jeff, un hombre que mataba gente y se jactaba de ello en Instagram para conseguir me gusta. Sus detractores y las personas que despreciaban la violencia armada se alegraron mucho cuando Lil Jeff fue asesinado. Y quedó grabado en cámara. El 8 de junio de 2024, el popular periodista Kyle Matza dio la triste noticia en su cuenta de X diciendo: hombre no identificado asesinado a tiros en Chicago, Illinois, el 8 de junio de 2024. Spot News informa de que la víctima asesinada es el rapero de Chicago, Bloodhound Lil Jeff. Su publicación detallaba el angustioso incidente, afirmando: aproximadamente a las 5:14 de la tarde, el sábado por la tarde en la manzana 6600 de la avenida S. Rhodes, una víctima masculina, John Doe, estaba cerca de la acera cuando fue alcanzado en el pecho por un disparo. El informe explicaba además lo que siguió. La víctima fue trasladada al hospital donde fue declarada muerta. No hay sospechosos detenidos. En el lugar del crimen se encontraron un gran número de casquillos de bala. No pasó mucho tiempo hasta que las imágenes de CCTV de la muerte de Lil Jeff llegaron a Internet. Una vez allí, se propagaron como la pólvora. El caos puro y sin filtros de ese día se reprodujo en las pantallas de las redes sociales, y cada segundo parecía surrealista, especialmente para las personas que no habían experimentado la dura realidad de las guerras de bandas. Las imágenes procedían de una cámara de seguridad situada en el bloque 6600 de S. Rhodes Avenue, que captaba a un grupo de personas cerca de una casa y de varios coches aparcados. Entre ellos se encontraba la banda de Lil Jeff, los que estaban sentados en un coche negro, una figura vestida de negro, otra de rojo, que más tarde fue identificada como Q50, y otra con una sudadera blanca con capucha. Mientras tanto, otro hombre, que llevaba pantalones cortos amarillos, fue visto tratando de meterse en un coche cuando Lil Jeff lo vio de repente. En las imágenes, la puerta del coche negro se abre y Lil Jeff sale. Sin dudarlo, en cuanto se fija en el hombre de los pantalones cortos amarillos, sale corriendo. Comienza la persecución. Pero entonces, la figura de Lil Jeff desaparece de la vista de la cámara, desapareciendo detrás de un gran pilar cerca de la casa.
Mientras él lo persigue, sus amigos no lo siguen. En cambio, dirigen su atención a un coche gris aparcado cerca y comienzan a disparar contra sus ocupantes. Mientras todo esto sucede, Lil Jeff logra alcanzar a su objetivo, el hombre de los pantalones cortos amarillos, y le da un golpe en el pecho. Debería haber sido un final fácil. Pero antes de que pueda hacer nada más, dos figuras emergen de repente de un callejón cercano, y van armados. No dudan, abren fuego inmediatamente. Lil Jeff no tuvo ninguna oportunidad. La fuerza de las balas lo hizo volar de regreso al pavimento, aterrizando al pie del porche. Estaba en el suelo, pero sus tiradores no habían terminado. Los informes dicen que vaciaron todo un cargador contra él a quemarropa, asegurándose de que no hubiera vuelta atrás. Los informes muestran que le dispararon 19 veces. Y los papeles dicen que le dispararon 19 veces en la zona del pecho. ¿Le dispararon 19 veces? ¡19 veces! Sus colegas, incluido Q-50, intentaron devolver el fuego, pero ya se había acabado. Sabían que no había forma de salvarlo. Sin pensárselo dos veces, se largaron, subieron al coche y se fueron a toda velocidad, dejando a Lil Jeff desangrándose en la calle. La escena fue brutal, y a medida que se reproducía el vídeo, se hizo evidente lo rápido que había ido todo. Los informes del escáner confirmaron más tarde que una víctima de disparos, alcanzada 15 veces, había sido transportada al hospital por su propia banda. Las imágenes de CCTV capturaron el momento en que los amigos de Lil Jeff intentaron llevarlo desde el porche, donde había sido abatido a tiros, tratando desesperadamente de salvarlo. Pero a pesar de sus esfuerzos, cuando llegaron al hospital, ya era demasiado tarde. Lil Jeff fue declarado muerto a su llegada. Mientras tanto, el hombre de los pantalones cortos amarillos, que también había recibido un disparo, llegó al hospital con su propia gente. Había recibido una bala en el pecho, pero a diferencia de Lil Jeff, sobrevivió. Cuando llegaron las autoridades, la calle estaba llena de pruebas. 58 casquillos de bala estaban esparcidos por el pavimento. Los policías sabían sin lugar a dudas que el tiroteo había sido intenso. Y así, sin más, se acabó. El fin de Lil Jeff. El hombre que había aterrorizado a sus oponentes y se había burlado de sus muertes en las redes sociales. Y Trap City Rob había surgido como el héroe inesperado. Sin embargo, lo que está en Reddit podría ser todo mentira, porque solo unos meses después, uno de los afiliados de Trap City Rob sería acreditado con el golpe. Pero no antes de que también fuera asesinado a tiros por los afiliados de Lil Jeff. Entra Trap City Carter. El 20 de octubre de 2024, los medios de comunicación informaron de que un hombre había perdido trágicamente la vida en Chicago. La noche anterior se habían producido disparos en el barrio de Oakland. Cuando todo terminó, un hombre yacía sangrando en la acera, su vida se le escapaba a cada segundo que pasaba. Ocurrió alrededor de las 8:41 de la noche en South Ellis Avenue, una manzana que, como tantas otras en la ciudad, había sido testigo de su buena dosis de violencia. Los testigos dijeron a la policía que dos hombres se habían acercado a su objetivo, con las armas desenfundadas, y habían disparado sin dudarlo. La víctima, de 32 años, no tuvo ninguna oportunidad. En cuestión de segundos, los tiradores se habían subido a un vehículo blanco y habían desaparecido en la noche. Los paramédicos llegaron rápidamente y trasladaron a la víctima al centro médico de la Universidad de Chicago, pero el daño ya estaba hecho. Las víctimas habían sufrido múltiples heridas de bala en el pecho y habían perdido demasiada sangre. A pesar de los esfuerzos de los médicos, fue declarado muerto poco después de su llegada. Para el mundo, era solo otro nombre en un titular trágico: Chevelle Carter, como confirmó más tarde el médico forense. Otra estadística en la lucha continua de Chicago contra la violencia armada. Pero en las calles, se le conocía por otro nombre: Trap City Carter. Pero en los foros de Reddit, también se le conoce como Vel, o Stalk in a Bag Carter. Sus enemigos no pudieron ocultar su emoción por su muerte. Se lanzaron a las redes sociales donde, al igual que Lil Jeff, publicaron mensajes crípticos que insinuaban que el asesinato de Carter era una venganza por la muerte de Lil Jeff. Querían que todo el mundo supiera que acababan de matar a uno de sus mayores enemigos y que Internet no podía evitar darse cuenta. Joder, los hijos de puta están celebrando como si un equipo deportivo hubiera ganado el campeonato cuando vengan a por sus colegas muertos, decía un comentario. Los detectives de Internet intentaron plantear teorías sobre por qué y quién asesinó a Trap City Carter. Y una cosa destacó: la gente empezaba a creer que Trap City Rob podría no haber sido quien se cargó a Lil Jeff. Empiezo a pensar que Rob no es el negro que lo hizo. Están demasiado contentos, decía un comentario. Lo que es una locura es que podrían tener razón.
Las celebraciones fueron exageradas. Q50, uno de los socios más cercanos de Lil Jeff, se dirigió a Instagram, donde publicó 3 blunts y un mensaje que insinuaba que había dejado de deslizarse porque había vengado la muerte de sus amigos. Lil Scum y Lil Jeff, los pies de los que me he librado, ahora puedo hacerme rico. Os quiero y os echo de menos. También lo subtituló: PD, esto no ha terminado. Al igual que Lil Jeff, el colega de Q50, Lil Scum, había recibido un disparo y había muerto solo un mes después de que mataran a Jeff. El 7 de junio, la tragedia golpeó el barrio de Chatham, en la intersección de 89 Place y Langley Avenue. Alrededor de las 11:50 p.m., Lil Scum y su amigo de 16 años se enzarzaron en una acalorada discusión con otra persona. Las palabras se convirtieron en amenazas, y en un abrir y cerrar de ojos, estallaron los disparos. Cuando el humo se disipó, Scum estaba en el suelo. Su amigo resultó herido, pero sobrevivió. Los paramédicos llevaron a toda prisa a Scum al centro médico de la Universidad de Chicago, pero el daño ya estaba hecho. No sobrevivió. Mientras tanto, la policía vio a un sospechoso huir de la escena y se inició una persecución a pie. Se disparó contra los agentes, lo que provocó una respuesta de emergencia masiva. Se llamó al CPD, al SWAT y a varios distritos, pero en el caos, el pistolero logró escapar. ¿Tuvo Trap City Carter algo que ver con las muertes de Lil Jeff y Lil Scum? Las exageradas celebraciones de sus oponentes pintan ese cuadro. Y una vez que profundices un poco más, las piezas que faltan del rompecabezas comenzarán a encajar. Empezarás a notar que Carter estaba en el centro de la guerra de bandas en Chicago. Una de las pistas que demuestran su papel fundamental en la violencia se produjo pocos días después de que lo mataran a tiros. Trap City Carter y la guerra de bandas en Chicago. Cuando se publicó por primera vez en Instagram la noticia de la muerte de Trap City Carter, los comentarios se volvieron locos y uno aparecía una y otra vez. Eso es lo que se merecen mis hombres. Una frase que Q50 utiliza a menudo. Eso es lo que se merecen mis hombres. Pero un comentario pasó desapercibido. Era una amenaza. Pero nadie le prestó atención porque era una amenaza demasiado audaz. Esperad a que llegue el funeral, decía el comentario. Era una amenaza clara. Los enemigos de Trap City Carter iban a aparecer en el funeral. Pero nadie se tomó la amenaza en serio. O tal vez nadie la vio realmente. Porque el día en que Trap City Carter fue enterrado, ocurrió una tragedia. El 2 de noviembre, lo que se suponía que iba a ser el funeral de Trap City Carter, se convirtió en otro trágico incidente en la epidemia de violencia armada de Chicago. Una mujer fue asesinada a tiros mientras participaba en una procesión fúnebre por su hermano en el suburbio de Dixmoor, al sur de Chicago. Había acudido para despedirse por última vez, para llorar con la familia, para honrar la vida de alguien a quien había amado. En lugar de eso, perdió la suya. Exactamente a las 12:01 de la tarde, se llamó a la policía de Dixmoor al lugar de los hechos, en la calle 147 y la avenida Sealy, donde un todoterreno Jaguar blanco se había estrellado contra una casa. Pero la verdadera tragedia no fue el accidente en sí. Fue lo que los agentes encontraron dentro del vehículo. Al volante había una mujer de 34 años, con el cuerpo desplomado y múltiples heridas de bala. Iba conduciendo en el cortejo fúnebre desde la iglesia de San Marcos en Harvey, cuando se oyeron los disparos. Las mismas calles que habían llevado a su hermano en su último viaje se habían convertido ahora en el escenario del suyo. Los paramédicos la llevaron rápidamente al U Chicago Medicine Ingalls Memorial Hospital de Chicago, luchando por mantenerla con vida. Pero el daño era demasiado grave. Fue declarada muerta poco después de llegar. Más tarde, las autoridades la identificaron como Romsha Turner, de Chicago, hermana de Trap City Carter. Otro nombre añadido a la lista, cada vez mayor de vidas arrebatadas demasiado pronto. Una hermana que acababa de enterrar a su hermano, ahora también fallecido, dejando atrás a sus afligidos seres queridos, que tuvieron que soportar el insoportable dolor de perder no a uno, sino a 2 miembros de la familia en cuestión de días. Pero esta no es la primera vez que se ha visto violencia de bandas en el funeral de un gángster, ya que en 2018, uno de los tiradores más temidos de Chicago casi pierde la vida mientras asistía al funeral de un amigo. Se suponía que iba a ser un último adiós, un momento de duelo para el rapero Vantrease Chris, más conocido como Dusky Tha Man, que había sido otra víctima de la guerra de bandas de Chicago. Pero en las calles, ni siquiera los funerales estaban fuera de los límites. Dusky había sido abatido a tiros por un rival, y su muerte había aumentado las tensiones entre los Black Disciples y los Gangster Disciples. Pero fueron los Heady los más afectados por la muerte de Dusky. Pero mientras lloraban a su compañero de pandilla, sus opositores estaban ocupados planeando su próximo golpe. King Von había dejado claro que algo se avecinaba.
Incluso había hecho una videollamada a Wooski para burlarse de él, sonriendo mientras le decía que le esperaba una sorpresa. Os vamos a sorprender. ¿Te refieres a esta noche? Os vamos a sorprender, hermano. Era una advertencia, una que cobraría vida solo unos días después. En la tarde del 17 de octubre, amigos, familiares y compañeros de pandilla se reunieron para dar el último adiós a Dusky. El funeral estaba repleto, tal como se esperaba, y los miembros del bloque O lo vieron como la oportunidad perfecta para atacar. Cuando los dolientes salían de la iglesia, comenzó el caos. De repente, se detuvo un coche, se abrieron las puertas y saltaron de él unos hombres armados y enmascarados. Sin dudarlo, empezaron a disparar en dirección a los dolientes. Las balas volaban en todas direcciones. Cundió el pánico. Algunos dolientes corrieron a ponerse a cubierto, mientras que otros, entre ellos miembros de bandas, sacaron sus propias armas y respondieron al fuego. En medio del caos, Wooski fue alcanzado. Una bala le dio en la cabeza y cayó al suelo. Los tiradores no perdieron tiempo. Saltaron de nuevo a su coche y se marcharon a toda velocidad, dejando tras de sí una escena de absoluta carnicería. En total, 6 personas fueron alcanzadas por los disparos, incluido Wooski. El tiroteo dejó el funeral en ruinas, con cristales rotos y manchas de sangre que marcaban lo que se suponía que iba a ser un momento de recuerdo. Pero en un giro impactante, todos sobrevivieron. Incluso Wooski, a pesar de recibir una bala en la cabeza, logró salir adelante. Las imágenes de Wooski, siendo atendido por los paramédicos en el lugar del suceso, se hicieron rápidamente virales. Lamentablemente, el rapero de drill nunca volvió a ser el mismo después de este incidente. Pero Wooski era un miembro de una banda que también había matado a gente, así que muchos pensaron que se lo merecía. Aunque Vaughn a menudo se burlaba de él diciendo que mentía sobre matar gente. Les dan a todos los negros cobardes todos los cadáveres y esa mierda. Como si Wooski fuera así. Lo voy a decir así. No ha matado a nadie. Si lo hizo, fue a un niño de otro sitio, y es un cabrón por hacerlo. Vaughn estaba claramente provocando, y Wooski estaba hasta el cuello en la guerra de bandas de Chicago. Bueno, podrías pensar que Trap City Carter era inocente en la guerra. Quiero decir, nadie fuera de Chicago había oído hablar de él. Sin embargo, su conexión con la violencia de las bandas de Chicago te sorprenderá. Según esta publicación de Reddit, la disputa entre Trap City y Bloodhound comenzó cuando Lil Jeff robó la cadena de Trap City Carter. Esto es cierto, ya que Trap City Rob narró cómo comenzó la guerra y reveló que Lil Jeff solía llevarse bien con Trap City. Dicen que Big Jeff está aquí, y cosas así. Sí, solíamos salir con ellos. Saben lo que hicieron. Vale, los Bloodhounds. Así que todos os llevabais bien. El tío era mi colega. Sin embargo, todo eso cambió después de que Lil Jeff robara una cadena. Lil Jeff robó una cadena, tío. Robó, como quien dice. Me robó la cadena, colega. ¿De quién era esa cadena? ¿Era de Jote o algo así? Number es de uno de los otros tíos. Según Trap City Rob, uno de sus afiliados dejó que Lil Jeff se pusiera su cadena. Sin embargo, Lil Jeff nunca devolvió la joya y afirmó que se metió en un altercado con la policía y la perdió. La gente le dejaba llevar la jota. Él volvió como si hubiera ido a toda velocidad con 12, mintiendo diciendo que la había perdido. Ya sabéis lo que quiero decir. Así es como el hijo de puta les rompió el culo y no hubo más jodienda con ellos. Aunque Trap City Carter nunca fue acusado del asesinato de Lil Jeff, podríamos suponer que los Bloodhounds estaban contentos de que se hubiera ido, ya que él fue en cierto modo la razón por la que empezó la guerra. En cuanto a Trap City Rob, parece más probable que fuera incriminado por internet, sobre todo cuando te das cuenta de que había sido arrestado por la muerte de Jeff, pero luego se retiraron los cargos. Trap City Rob enmarcado. Rob fue detenido por la policía. Según Trenches News, fue arrestado porque disparar 19 veces a Lil Jeff cuando ya estaba en el suelo no se consideró defensa propia. En cambio, podría calificarse como un exceso, y el papeleo dice que le dispararon 19 veces en el área del pecho. ¿Le dispararon 19 veces? 19 veces. Y creo que veo que agarraron a Rob por el asesinato, porque es una exageración. No es defensa propia 19 veces. Sin embargo, aparecieron informes en Reddit que mostraban que los cargos contra Trap City Rob se habían rebajado de asesinato en primer grado a un cargo de posesión de armas. Otra publicación de Reddit reveló que Trap City Rob fue arrestado inicialmente por el asesinato de Lil Jeff porque un testigo lo situó en la escena cuando Lil Jeff murió. Sin embargo, el Departamento de Policía de Chicago investigó y no pudo demostrar que él fuera el verdadero tirador, así que simplemente retiraron su cargo de asesinato y le imputaron un cargo de posesión de armas. Lo preocupante es que no ha salido a negar rotundamente su implicación en la muerte de Lil Jeff.
Si no tiene cuidado, podría acabar en la cárcel por un crimen que no cometió. Y me viene a la mente un gángster. Uno que era un tirador feroz en las calles, pero que acabó en la cárcel durante mucho tiempo por un asesinato que alega no haber cometido. Se trata nada menos que de Derrick Rose. La desgarradora historia cuenta que el 28 de abril de 2014, D. Rose fue arrestado por el asesinato de Benzel Richardson. El arresto fue el comienzo de una nueva ola de controversia que supuestamente llevaría a D. Rose a la cárcel durante décadas. El 12 de febrero de 2014, Benzel Richardson, de 14 años, alias Big V, acababa de salir de una tienda y caminaba a casa por las calles de West Woodlawn, Chicago, acompañado de otros 2 adolescentes. Eran alrededor de las 8:20 de la noche cuando llegaron a la manzana 6100 de South Vernon Avenue. De repente, una furgoneta blanca se detuvo junto a ellos y unos tiradores empezaron a disparar, alcanzando a Benzel en la cabeza. La policía de Chicago llegó al lugar y abrió una investigación sobre el asesinato. Rápidamente, identificaron el tiroteo como posiblemente relacionado con bandas, dados los conflictos en curso entre los Gangster Disciples y los Black Disciples en la zona. Resulta que la furgoneta blanca que se había detenido junto a ellos pertenecía a D. Rose, un conocido miembro de la banda 600. Esto fue crucial para su arresto, aunque se rumorea que fue confundido con otro tirador que también estaba en la furgoneta blanca, Lil Loss. Un jurado del condado de Cook condenó a D. Rose por asesinato en primer grado. La acusación presentó un caso convincente basado en testimonios de testigos presenciales y pruebas forenses. Los testigos afirmaron haber visto a D. Rose en la furgoneta blanca utilizada en el tiroteo y los análisis balísticos relacionaron las balas con un arma vinculada a él. La furgoneta blanca, identificada por múltiples testigos, se convirtió en una prueba crucial. Un policía incluso testificó que a las 9:30 de la noche del 11 de febrero de 2014, el día antes del tiroteo, él y su compañero estaban en una patrulla de rutina en un vehículo de patrulla sin marcar cuando notaron una Dodge Caravan blanca estacionada en doble fila en South Honor Street, cerca de 66ª Street, que es una zona residencial de Chicago. La furgoneta estaba estacionada de manera que obstruía la calle. El policía y su compañero decidieron enfrentarse a los pasajeros y encontraron a C. Dye, Rondo Number 9 y D. Rose en el vehículo. Los policías tomaron nota de su información, así como la del Dodge Caravan blanco. Los agentes pudieron haber tenido la corazonada de que el trío no tramaba nada bueno, ya que el mismo vehículo fue utilizado en un asesinato al día siguiente. Tras días de deliberación, el jurado declaró a D. Rose culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a 40 años de prisión por el crimen. Aunque Trap City Rob no cumplirá 40 años por su cargo de posesión de armas, espera que Reddit no dé a la policía ideas que puedan hacer que se reabra su cargo de asesinato. Pero tal como están las cosas, fue incriminado por el asesinato y los verdaderos asesinos podrían estar sueltos. Pero quien haya vaciado un cargador en Lil Jeff puede que le haya hecho un favor a la comunidad porque se estaba convirtiendo en una auténtica amenaza. Quiero decir, ¿recuerdas la vez que se hizo viral un vídeo de la controvertida interacción de Lil Jeff con un vagabundo? Ha habido asesinos despiadados en las calles de Chicago, pero ninguno puede igualar este momento de locura. El vídeo comienza con Jeff intentando hablar con el vagabundo. El tipo pensó que Lil Jeff iba a mostrarle algo de amor, tal vez incluso darle algo de calderilla o algo así. Sin embargo, Jeff sacó su blick y empezó a amenazar al tipo sin que mediara provocación. «He pillado algo de acción». «Sí. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te va? ¿Has visto alguna vez una de estas? ¿Crees que puedes huir de esta perra? Vuelve aquí, perra. Intenta correr. A ver qué rápido. Salgo ahora mismo de este coche y te jodo». Sin embargo, Jeff cambió de tono y le dijo al vagabundo que solo estaba bromeando. «No, solo estoy jugando. Sí, te quiero, tío». Y aunque eso pudo haber sido una broma cruel, la siguiente no fue más que una falta de respeto total hacia sus oponentes. Una vez, Lil Jeff pilló a uno de sus oponentes haciendo trampas en una tienda, y lo que pasó después fue un asunto desagradable. Lil Jeff y Q50 se acercaron lentamente al oponente, Trap City Big Motion, y empezaron a presionarlo. Lil Jeff, con su cámara grabando la interacción, ordenó al afiliado de Trap City que faltara al respeto a su amigo fallecido, Leal. Acorralado y superado en número, Big Motion accedió a hacerlo, lo que dio lugar a uno de los momentos más embarazosos de la guerra de bandas, ya que acabó recibiendo puñetazos y cayendo al suelo. Lo dije que se jodan, que se jodan quién, y el oponente muerto cuyo nombre quería faltarle el respeto a Lil Jeff también murió de forma trágica, y en internet se reveló que Lil Jeff podría haber estado detrás del asesinato.
El 25 de junio, alrededor de las 8:55 de la noche, el miembro de Trap City, Leal Goins, alias Leal, estaba sentado en un coche compartido aparcado en el barrio de Little Italy, cerca del campus de la Universidad de Illinois, en Chicago. Este barrio, a veces llamado Little Italy o University Village, es el último lugar en el que alguien tendría que preocuparse por la violencia de las bandas. Sin embargo, a los opositores de Leal no les importaba y querían eliminarlo. Esa noche, mientras Leal estaba sentado en su coche de viaje compartido en la manzana 1300 de West Taylor Street, alguien se acercó al coche a pie y abrió fuego a través de la ventana trasera del pasajero, disparando varias veces dentro del coche antes de huir. La terrible experiencia duró un par de segundos. Inmediatamente, el conductor del coche compartido se marchó y llevó al gravemente herido Leal al hospital más cercano, que estaba a menos de 1,5 kilómetros. Pero cuando llegaron al hospital, ya sería demasiado tarde y el miembro de la banda de Trap City sería declarado muerto al llegar. En un cruce tuve que parar porque venía un coche, y entonces me volví hacia él y le dije: «Voy a llevarte al hospital». Y él dijo: «Vale». Luego, la siguiente vez que paré, tuve que hacerlo en un semáforo, porque había 2 coches acercándose al cruce, así que no pude llevarlo inmediatamente. Y miré hacia atrás, y ya no se movía. Lo que es aún más extraño de esta historia es que la familia de Leal trabaja para un grupo de ayuda contra la violencia en Chicago llamado Project Hood. El padre de Leal era el asistente ejecutivo del grupo, mientras que su hermano era su director juvenil. Pero aquí viene la parte más loca. Lil Jeff se metía en internet y se burlaba de la muerte de su oponente, recreando cómo se deslizaron sobre él. El troleo siempre era una locura. Pero quizás el troleo más loco fue después de la muerte de Lil Rob y Monty el mismo día. Troleó tanto que se hizo famoso en internet por ello. Voy a llevar a unos negros a una clase de matar que empieza la semana que viene, así que tenéis que tener al menos 2 cadáveres. Aunque la gente no venga, no tenéis una mierda. No puedo trabajar con gente novata. Ahora bien, Jeff no estaba matriculando a gente en una retorcida escuela de asesinos. Solo buscaba una excusa para decir el número 2. ¿Por qué? Porque se había convertido en su troll característico. Verás, Monty y Lil Rob no solo fueron asesinados el mismo día, sino que los mataron exactamente en el mismo lugar. Todo ocurrió el viernes 26 de enero de 2024. Exactamente a las 12:30 de la tarde, 2 coches se dirigieron a toda velocidad hacia la estación de tren de Washington, a poca distancia del Instituto Innovations High School, situado en el centro de Chicago. En el momento en que se detuvieron, unos hombres armados y enmascarados saltaron de ellos, desenfundaron sus armas y abrieron fuego. Los objetivos estaban claros: Monty y Lil Rob, y los tiradores no fallaron. Luego volvieron a subir a sus coches y se marcharon a toda velocidad, dejando a Monty y a Lil Rob desangrándose en el suelo. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero para entonces ya era demasiado tarde. Monty y Lil Rob fueron trasladados al Northwestern Memorial Hospital, donde los adolescentes fueron declarados muertos a su llegada. Lil Jeff no hizo duelo. Sin embargo, tampoco se quedó callado. Al contrario, redobló la apuesta. Publicó mensajes crípticos como este: «El tiroteo empezará a suceder. Todos lo sabéis a estas alturas. Me quedé en negro como una semana y puff, tengo que irme. Después de ese puff, volví puff. Sin embargo, larga vida a esos negros. Pronto no dudaría en vomitar el número 2 en las redes sociales cada vez que tuviera oportunidad. Tienes que tener al menos un 2. Os voy a dar un 2 como mínimo. Voy a empezar con un 2 como mínimo, porque ya sabéis por qué voy a empezar con un 2 como mínimo. Ahora solo lo hago por tradición. Voy a empezar con un 2 como mínimo, tío». Pero tras su muerte, las especulaciones sobre si había asesinado a los 2 adolescentes se desvanecieron después de que la policía reuniera pruebas de la muerte de Monty y Lil Rob utilizando publicaciones en redes sociales, registros telefónicos, denuncias de robo de coches e innumerables horas de imágenes de vigilancia para localizar a los 3 tiradores. Y uno de ellos era Lil Jeff. Con este nivel de actividad violenta en las calles y de troleo, la gente de Chicago parece estar contenta de que Lil Jeff se haya ido. Así que, ya sea Trap City Rob o Carter quien se puso en marcha, las calles de Chicago están eternamente agradecidas. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en las casillas que aparecen en la pantalla para ver vídeos similares.